Vamos a ver la página 4 para aprovechar este asunto de la doctrina de la retribución y el justo medio. Creo que esto del justo medio ha quedado bien claro. Bueno, no sé si tan claro, pero tendríamos que ver los versículos 16 y 17, donde se busca precisamente el justo medio. No seas demasiado justo, o sea, no te pases, no exageres, ni sabio en exceso. ¿Por qué? Porque eso también causa problemas, dice el Eclesiastés. ¿Por qué habrás de destruirte? Y por supuesto el 17, no quieras hacer mucho mal, el extremo, los dos extremos, ni seas insensato. Si haces eso, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Esta pregunta del versículo 17, bueno, tiene dos preguntas, ¿sí? De hecho, estos dos versículos, el 16 y 17, están en verso. Tienen 3 versos cada versículo, el 16 y el 17, el 7. Y hay una pregunta al final, y esas preguntas responden lo que se acaba de decir con la parte prohibitiva, que no es normativa de un mandamiento, o sea, no es un mandamiento, sino que es parte de la reflexión. No exageres en esto ni en esto otro, no exageres en los extremos, busca ¿qué? El justo medio. Pero el justo medio, por supuesto, siempre será muy difícil de alcanzar, y si nos ubicamos siempre en el justo medio, y el Eclesiastés estaba bien consciente de eso, no quedaremos bien con nadie, y ni siquiera con nosotros mismos. Porque a veces el justo medio es lo que estorba, es lo que causa el problema, ¿no? Pero como lo dice, es que sí puede uno estar, sin ser demasiado sabio, que causa dificultades, tampoco seamos demasiado malos. Por eso está aquí enfrente, cara a cara, estos dos temas, la doctrina de la retribución, o la teoría en la retribución. Ahorita vamos a explicar también por qué decimos teoría, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de doctrinas, ¿no? Si alguien nos dice la teoría de la resurrección, pues ¿cómo que teoría? No, es una teoría, es una doctrina, creemos en ella, ¿no? No, al decir teoría no es que no se acepte. En nuestro tiempo, después de 2000 años de cristianismo, más los que había antes en la época del Eclesiastés, en los 300 más o menos, ya son 2 milenios y medio más o menos, ¿no? No, ahí aparece esto. Pero vamos a ver cómo está planteado, y que de hecho hace 8 días también salió el tema. Dice así: pero, y las personas que obran mal y son bendecidas, y bendecidas está entre comillas, y si uno, siendo bueno, también está entre comillas, vive luego la desgracia, ahí están las preguntas directas. Lo que este autor, el hermano Hansel Zúñiga, un hermano costarricense, plantea acá es que esas dos palabras que están entre comillas también tienen que ser discutidas. ¿Cómo es que una persona que obra mal es bendecida? ¿Es bendecida con qué? Con mucha riqueza, puede ser. ¿Es bendecida con qué? Con una larga vida. Pues habría que ver, porque lo de abajo lo echa por tierra. Personas que obran mal y son bendecidas. La ecuación ahí está funcionando al revés. El que obra mal le tiene que ir mal. Pero si no le va mal, la ecuación ya no es la misma, ya no está funcionando. Y el que obra bien le va mal, entonces ya no está funcionando. Algo está fallando ahí. Las preguntas planteadas, estas dos, encienden en la época persa y helenista una suerte de desconfianza escéptica. Esa frasecita del final, desconfianza escéptica, nosotros decimos, no, es que yo no puedo desconfiar ni ser escéptico, yo confío en todo y no tengo dudas. No es así, siempre desconfiamos, aunque sea poco, y siempre tenemos dudas. ¿Por qué? Porque somos humanos y nuestra mente siempre está trabajando en los procesos que vivimos, y hasta dormidos estamos con ideas y cosas que nos vienen a la mente, y cuando la mente se desboca y piensa y sueña lo que quiere. Más bien lo que uno no quiere, pero lo sueña, ¿no? O lo que uno desea. El escepticismo generado es una duda, evidentemente, pero la duda no tiene que ver con la existencia de Dios. La existencia de Dios no está en entredicho jamás.
Por la época, por el tiempo, por la formación que tenía el autor del Eclesiastés, no podía ser ateo. O sea, no era ateo. Esta noche estaba revisando el tema, encontré un texto de un escritor judío. Dice, sí, yo soy un escritor judío, pero soy un judío laico. Soy un judío laico. Porque casi siempre cuando se dice judío, judío es sinónimo de religioso. No sucede con otras, bueno, también con los árabes un poco, pero menos. Pero no siempre se plantea así. Una persona nunca va a decir, yo soy católico laico. Bueno, sí lo va a decir, pero no en el sentido de que no está metido completamente en los asuntos de su religión. O sea, la acepta, pero no está completamente preocupado o metido de manera muy militante con lo que su religión es. Un protestante que diga, soy protestante laico. Bueno, sí, no eres pastor, no eres religioso. ¿Cómo? Un rabino. Un rabino, no eres un reverendo, una persona dedicada completamente a lo religioso. Sí, pero cuando este judío dice laico, por cierto, es médico, Arnoldo Kraus, escribe muy seguido en La Jornada, y dice así, yo soy un judío laico. Cuando un judío dice que es laico, casi dice que es ateo. Casi, o judío agnóstico, o judío no creyente, o la otra palabrita que luego se dice, no, yo soy católico, pero no soy practicante. Bueno, ¿en qué consiste ser católico practicante? Yo soy protestante, pero no soy practicante. Bueno, ¿en qué consiste eso? No dicen que no vas a la iglesia, no cantas, ¿no? ¿Sí? No estás involucrado, pero estás bautizado como católico. Exactamente. Entonces, no se duda de la existencia de Dios. El Eclesiastés no duda de la existencia de Dios. De lo que duda, y ese es el quiz, ese es el centro del problema, de lo que duda es de su actuación en el mundo. No porque le pidamos cuentas a Dios, no porque estemos insatisfechos con lo que hace, no tenemos que llegar a eso. Dudamos de cómo actúa en el mundo porque tenemos una creencia muy establecida, una doctrina muy firme sobre cómo es Dios, quién es Dios. Creemos en su soberanía, creemos en su omnipotencia, pero creer en esas doctrinas no nos hace inmunes a la duda. El Eclesiastés es ejemplo de eso. Él creía que Dios era soberano, sí, y lo dice varias veces. Lo dice de una manera retorcida, pero lo dice. Que es omnipotente, también lo cree y también lo dice, y también lo dice de una manera retorcida, en su estilo. Dicho, y dice, y la historia de cada hombre concreto. Se duda de esas dos cosas, de la actuación de Dios en el mundo y de la historia de cada hombre concreto. ¿Qué pasa en la historia de cada persona? ¿Cómo es la situación de cada uno de nosotros? ¿Cómo ha sido su historia espiritual, religiosa, cotidiana? Y cómo Dios se ha revelado en esa historia personal, porque lo ha hecho de muchas maneras, como dice Hebreos 1. Y frente a esta duda, hubo quien quiso mantener, ¿qué cosa? La estructura gastada, la creencia gastada. El otro día decíamos que las creencias y las religiones se desgastan, y es una realidad. Nuestra propia religiosidad se desgasta si sigue siendo monótona, si alguna vez lo fue, y aquí no estamos criticando a nadie en particular. Si fue muy formal, si fue muy libre, si fue muy lo que haya sido nuestra espiritualidad y nuestra fe, nuestra doctrina y creencia, también se desgasta. Dicho de otro modo, para que nos entendamos, ¿no? Dice Hansen, no hay que rebelarse contra el dolor porque la adversidad es un signo del amor de Dios. Y esa frase suena bonita, ¿no? Pero no es para convencer ni para consolar a nadie. La adversidad es un signo del amor de Dios. No hay que rebelarse contra el dolor
porque la adversidad es un signo del amor de Dios. Pero no funciona como quizá algunos piensan que debería funcionar. Me está pasando esto porque por alguna razón, y nuestra frase de rigor, desgastada también, por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. Y el Eclesiastés nos oye decir eso, se carcajea en nuestra cara. Y se carcajea en nuestra cara porque dice, por algo pasan las cosas, y el Eclesiastés dice, espérate, si la vida tiene muchos elementos absurdos, mucho de lo que pasa es un sinsentido. Es claro que esto no fue convincente, sin duda, sino producto ¿de qué? De un tradicionalismo acomodado, comillas, un tradicionalismo acomodado, acostumbrado a repetir fórmulas. Esto de que por algo pasan las cosas no es más que una fórmula, que la decimos porque en el momento no tenemos ninguna respuesta ante cosas que pasan y se la decimos a la gente, o la gente nos la dice a nosotros, sabiendo que somos creyentes. Pues tú crees en Dios y Dios tiene un plan para tu vida, pues aguántate y ya, o sea, ¿para qué te estás quejando? Yo creo que eso ha estado desde ese entonces hasta ahorita, Sí. seguimos utilizando la misma fórmula. Sin duda alguna. Esa fórmula no es nueva, ni mucho menos. Por algo pasan las cosas. Y termina el párrafo diciendo, ese tradicionalismo acomodado está cerrado a pensar algo nuevo y diferente. O sea, no quiere pensar cosas nuevas. Se resiste a eso. Por ejemplo, lo circulamos, no con la gente del pacto, lo circulamos en otro lado, pero ahorita ya está, ahorita en Estados Unidos ya está la religión de Trump. Trump ya tiene su propia iglesia. Y las reuniones de campaña que está haciendo son auténticos cultos a su persona, en el nombre de Jesús. Las playeras, preciosas playeras, muy luminosas, tipo punk. Jesús es mi Salvador y mi presidente es Trump. Hay un artículo que se llama La crucifixión de Trump. Y el colmo, el remate, Dios nos dio a Trump. Ese es el remate máximo. Dios nos dio a Trump. Y está la formulita muy, aparentemente muy cristiana. Jesús es mi Salvador, con la cual estamos de acuerdo, y Dios me dio a Trump. O sea, se asocia a la segunda, se asocia a la primera. Eso de que Dios me dio a Trump es consecuencia de que Jesús es mi Salvador. ¿Sí me explico? Salió en el New York Times en español el artículo sobre la religión de Trump, sobre la iglesia de Trump. Yo creo que sí lo quieren leer, ¿verdad? Digo, es muy inquietante, es picante, es latoso el asunto, ¿no? Y hay que ver por dónde va. Y están las fotografías de los típicos apoyadores de este señor, con las playeras y las leyendas, y participando en el culto y orando, y totalmente. Se supone que las elecciones pasadas, la mayoría de los cristianos, no muchos, votaron por él, que por eso ganó. Bueno, en la última no ganó, pero en la anterior. La anterior cuando fue presidente. Sí, claro. No, pero ahora la cosa está desatada. No, pues, está. Ahora, ¿por qué lo estoy sacando? Porque aquí el asunto, segundo párrafo, es que a esto que es nuevo y diferente, dice Hansel Zúñiga, le hemos llamado sabiduría contestataria. Si el Eclesiastés viera eso que estamos comentando, ¿qué diría? ¿Qué diría el autor del Eclesiastés si viera el culto de Trump, la campaña de Trump, las actitudes de Trump? Porque en este caso particular, que son las elecciones del mismo año allá y acá, curiosamente, cada etapa coincide en el mismo año. Acá también es otra historia, no parecida, pero tiene algunos componentes. Lo que sucede ahora con esto es que finalmente, a la hora de
articular los discursos políticos y religiosos. En Estados Unidos la política y la religión, como en todas partes, pero allá con características propias, siempre se han mezclado. Y los pastores, reverendos, pastoras también, pueden hacer política sin dejar de ser pastores y hasta pueden ser candidatos o precandidatos a puestos, a diferencia de lo que pasa aquí y en otros países de América Latina. La persona que quiera participar en política siendo religioso profesional, digamos, tiene que renunciar 5 años antes, dejar los hábitos, dejar el puesto, avisar al gobierno que deja su labor de ministro de culto y entonces puede entrar a la política. 5 años. Allá no es necesario, ¿no? Entonces, aquí aparece la sabiduría contestataria. Por eso hacíamos la pregunta, hermana Ivonne, usted que va llegando en frío. ¿Qué pensaría el autor del Eclesiastés si viera la campaña religiosa de Donald Trump? ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría? En base a la primera que escuché. Pero voy a completar la idea antes de que la conteste, porque estábamos ya encargados un poco. Las iglesias evangélicas en Estados Unidos que apoyan a Trump, las más ultraderechistas, sobre todo en el sur de Estados Unidos, el famoso cinturón bíblico, han hecho una suspensión de la ética para apoyar a Trump. Se olvidan de la parte ética para decir sí, vamos con él. ¿Cuál es la suspensión ética? ¿Cuántos matrimonios lleva Trump? 3 matrimonios. Una señora que se llama Stormy Daniels lo acusó de un convenio ahí personal por servicios personalizados, etcétera, etcétera. Y hay un juicio y tuvo que pagar una cantidad enorme para quitarse del problema. Eso es la suspensión de la ética. La suspensión de los valores. Suspensión, no me importa cómo sea. No me importa su vida. Si yo veo a Trump con la Biblia en la mano, como se retrató ahí en la fachada de un templo, se retrató con la Biblia, ¿no? Y ya con eso dice, no, pues ya obtuve puntos, votos. Una especie de perdón, es correcto. Pero aquí el asunto es que se está suspendiendo la ética. Las iglesias evangélicas estadounidenses, las conservadoras, suspenden la ética para decir, no veo su vida moral este señor, y me voy al voto por lo que representa. Y entonces aparece aquí la palabra contestataria. ¿Qué pensaría entonces, hermana Ivonne, y para todos el grupo, qué pensaría el autor del Eclesiastés de la campaña político-religiosa de Donald Trump y de cualquiera? Ahorita nos toca esa porque está candente. Estamos en abril y en noviembre son las elecciones, ¿no? Son varios meses todavía. Sabiduría contestataria. Yo pienso que el autor, si bien desde ese, ahí estás bien chiquito, si desde ese principio que lo escribió, Trump no tendría por qué aparecer como candidato, pero a lo que le estoy escuchando después, que hay una dispensa. Hay una dispensa, muy buena palabra. Digo, no podría ser posible. No podría ser posible porque nos estamos involucrando, nos estamos haciendo cómplices de una situación totalmente irregular. Y entonces, no, pues ella está diciendo perfectamente. Sí, la dispensa de trámite cuando se dice, no, ya no tiene que hacer este trámite. Uy, uno escucha eso, qué maravilla, ¿no? Pero aquí es una dispensa ética, es una suspensión de la ética. No veo esto que tú has sido y lo que tú has hecho porque hay intereses mayores que eso. O sea, pesa más lo otro que la parte ética y moral. Por menos que eso, y le ha pasado a muchos precandidatos, me acuerdo de uno demócrata. Cuando ya son demócratas, pues ya se dice, es demócrata, pues con razón, ¿no? Casi siempre se dice, y Clinton y cosas como eso. No, hubo un precandidato demócrata que tuvo muchísimo carisma, era joven, era atractivo, dinámico, con buen discurso. Gary Hart se llamaba. Gary Hart, joven, atractivo, delgado, todo. Muy, muy buen precandidato. Lo encuentran con una fotografía con una muchacha en un yate siendo casado y ahí se acabó su carrera política. Se acabó su carrera política. En ese caso sí se acabó. Sí. En el Dakar. No. Primero, porque era demócrata. No, pues. Y segundo, porque el rigor moral
de toda la sociedad estadounidense, no solo de las iglesias, acabó con su carrera. O sea, fue consecuente la sociedad estadounidense con eso. Ahorita con Trump no está siendo consecuente. Y entonces el autor del Eclesiastés diría, vean, tengo razón, una persona impresentable ya fue presidente de ese país y va a volver a ser con un apoyo tremendo, porque de que va a ganar las elecciones. Sobre todo porque al señor Biden se le ocurrió volver a ser presidente con 80 años encima, y con enormes problemas de salud. Y ustedes, bueno, en fin. Entonces, regresando al punto, eso es lo contestatario. El Eclesiastés se coloca en una postura de sabiduría contestataria, rebelde. Le pasan a la hermana, ¿no? La rebelión mediante el duro cuestionamiento a este rapto de la voluntad divina, que por cierto esta semana, ¿cuándo fue el día que estaba anunciado el rapto? El día del eclipse. ¿Ah, sí? Estaba anunciado que iba a llegar el fin Es del que no mundo nos otra vez. fuimos. Así nos quedamos. Aquí nos Es quedamos. que aquí me dejaron un rato al mar. ¿Por qué no nos habían Y los demás hermanos que no han llegado ahorita es que ya se fueron. Es que no llegaron. Si no llegaron porque ya se fueron con el Señor. Como si se lo digo. Sí. Sí, el día del eclipse fue el anuncio que hubo. Es lo que estamos leyendo precisamente. Eclesiastés 7. Entonces, el rapto de la voluntad divina se cuestiona, estaba presente al menos parcialmente en la literatura profunda generada para responder, y vean cómo le hace aquí Hansen, al dogma retributivo. Estamos en el segundo párrafo, línea 5 del segundo párrafo, de la página 4, la última página, línea 5 del segundo párrafo. El dogma retributivo, nosotros decimos doctrina y teoría de la retribución. Él dice dogma, le agrega la palabra dogma, que es más derivada de doctrina. El dogma es absoluto para creerse y no hay de otra. El dogma es una creencia obligatoria, inexcusable, inevitable, irrechazable e irresistible. Todo es un dogma. En el ambiente evangélico no se usa ya tanto esa palabra porque tiene otras resonancias, ¿no? El dogma de la Asunción de María, por favor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, nosotros no creemos en eso, pero es un dogma Pero para el la Iglesia dogma Católica. no se cuestiona, se debe creer tal cual. ¿Sí? Pues si no crees, es pecado. Sí, si no se Para los cree, es católicos pecado. es Habría, dogma y ya. habría que ver en la iglesia evangélica cómo se trabaja el dogma, cómo se trabaja la doctrina. Si no crees esto, ¿qué te pasa? No te pasa nada. Pero ¿qué sucede simbólicamente? Es un compromiso. Es un compromiso, es verdad, espiritual, sobre todo, pero no creer un dogma que nos produce. No cumplirlo, era un compromiso. No tanto en la práctica como tal, sino en el acto mismo de creerlo. Por ejemplo, Ok. otro de los grandes temas controversiales, la predestinación. ¿Crees en la predestinación? Bueno, en la doble predestinación, que es más problemático aún. De modo que yo no creo en eso. No pasa nada. Bueno, no pasa nada, pero sí pasa. Es curioso, es paradójico. O sea, visiblemente no pasa nada, pero sí pasa porque hay ciertos cuestionamientos de fondo, ¿no? Digo, ese no es nuestro tema. Aquí el punto está en que hay que responderle al dogma retributivo. La teoría, doctrina o dogma de la retribución, ¿cuál es? Al que actúa bien le va bien y al que actúa mal le va mal. Esa es la teoría de la retribución. Teoría, doctrina, dogma de la retribución. Al que actúa bien, Dios hace que le vaya bien siempre. Al que actúa mal, Dios hace que le vaya mal siempre. Salmo 1. El camino de los justos es este y el camino de los malos es este. Bienaventurado el varón que anda bien. A ese le va muy bien. Y el varón que no hace bien, le va mal. Y cuando esto se invierte, ¿qué falla? ¿Falla la doctrina? No. ¿Falla Dios? No. ¿Qué es lo que falla? La constancia en la fe de que aceptamos eso. Yo digo que nosotros, ¿no? Lo que sucede es que el Eclesiastés, ahorita vamos al pasaje, estamos ya en el versículo 15, todo esto he visto en los días de mi vanidad, y califica de vanos sus días, y es consecuente con lo que ha dicho del Jebel. Mi vida ha sido un Jebel también,
Mi vida también ha sido vana, dice el Eclesiastés. Es consecuente. En los días de mi vanidad, bueno, aquí traigo esta otra versión que va como ajustando más el texto de una manera verdaderamente notable. Es una traducción muy, muy inquietante en el sentido de que los términos que usan las construcciones son formidables. Dice, ¿Qué versículo, perdón? ¿perdón? ¿Qué versículo? 15. El 15, 7:15. Yo he visto todo esto en mi vida absurda. A un justo que languidece con toda su justicia, que le va mal, y a un malvado que prolonga sus días con su maldad. A ver, al bueno le va mal y al malo le va bien. Yo he visto eso. Y al ver eso, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Aquí vienen las preguntas. Otra vez en la página 4 del boletín. ¿Por qué las cosas no pueden entenderse de otra forma? ¿Será que el bosquejo retributivo es suficiente para explicar el mundo? Y estas son preguntas retóricas, que ya se sabe la respuesta de antemano. La respuesta es no. La respuesta obviamente es no. ¿Por qué las cosas no pueden entenderse de otra forma? Pues porque así nos las han impuesto y así las recibimos y nos dijeron no debes modificarlas. ¿Será que el bosquejo retributivo es suficiente para explicar el mundo? Y la respuesta es no. No es suficiente. La teoría o la doctrina o el dogma retributivos no es suficiente para explicar el mundo. No alcanza a explicar todo lo que pasa. Es un recurso religioso, espiritual, teológico, está ahí, puede funcionar en determinadas condiciones, pero no alcanza a explicarlo todo. Explica unas cosas, pero no todo. Las tradiciones sapienciales contestatarias, qué bonito está esto. Las tradiciones sapienciales contestatarias asumieron estas preguntas y las desarrollaron. Gracias a que hicieron eso, pudieron mantener la fe. Si lo aplicamos a nuestra realidad presente, es muy parecido. ¿Podemos plantearnos preguntas tan severas, tan complicadas como esas y obtener un beneficio para nuestra vida? Es lo que hace el Eclesiastés. Al Eclesiastés le podríamos aplicar una interpretación triunfalista, muy optimista incluso, y pues yo creo que terminábamos en 3-4 sesiones más, sin ningún problema. Sobre todo llegando hasta el capítulo 12, y acuérdate que el Creador en los días de tu juventud, y olvídate, no te compliques la vida. Si desde joven pudiste conocer al Señor, pues ya estás del otro lado. Y si no, y aquel que llega en otra edad a conocer a Dios y ya no pudo hacerlo en su juventud, a esa persona, ¿qué se le dice? Ya no aplica. Es que mi juventud ya pasó hace 30 años. Ah, bueno, entonces tendremos que aplicarle otra dosis de otra cosa diferente. ¿No? Pues las tradiciones sapienciales se arriesgaron y asumieron estas preguntas y las desarrollaron. No dice que las contestaron y las resolvieron totalmente, ¿no? Las desarrollaron. El ser humano no puede explicarlo todo con su conocimiento, aún y cuando proceda de Dios. Ese aún no lleva acento en ese caso. Está de más. Porque la sabiduría solamente deja huellas, y eso es lo que podemos rastrear. Y por supuesto Job es la referencia. Job es el primer testigo de esta decepción epistemológica y existencial. Y eso lo escribió el propio Hansel. Hansel Zúñiga usó la palabra epistemológica, es decir, relacionada con el conocimiento. La epistemología es toda la teoría relacionada con el conocimiento. Cómo surge, cómo se desarrolla, cómo se piensa, etc. Esa es la epistemología. Yo no la utilicé, pero es una cosa. Y existencial, de la vida diaria, de la vida cotidiana. Y más adelante el propio Hansel se pregunta y dice, nadie más cuestionó el sistema planteado y defendido por el Dios de la tormenta. ¿A qué se refiere a Job? Dios responde en el libro de Job
como el Dios de la tormenta. Le responde desde la tormenta, dice el texto. Desde ahí responde Dios. ¿Alguien quedó disconforme con las conclusiones de Job? ¿Alguien quedó inconforme? ¿A alguien no le gustaron las conclusiones de Job? Job realmente, cuando viene la respuesta de Dios, que no es una respuesta abiertamente sobre lo que él pedía, porque Dios responde de otra manera distinta a la que Job está preguntando. O sea, no están en el mismo nivel la pregunta y las respuestas. Job ya no sigue discutiendo después de que Dios contesta, porque la respuesta de Dios en el libro al final es abrumadora, es totalmente arrolladora. ¿Qué se le puede contestar a eso? No se puede. Pero asumiendo la incomprensibilidad y yendo más allá de la resignación obediente y evidenciando la ausencia de todo ligamen, de toda relación entre el comportamiento de cada persona y su destino, el punto de partida de Kohelet es el punto a donde Job había llegado. A donde Job llega, ahí empieza Eclesiastés. Entonces, ¿ya para qué más? ¿Cómo? No, ya qué más. Espera, si está la respuesta del Señor. En el caso de Job, Y también pudiera ser en los casos de tormentas nuestras. puede ser. Sí, puede ser, digo, las respuestas de Dios, como en el caso de Job, pueden ser así, muy abrumadoras, muy incontestables, ¿no? Muy absolutas, muy determinantes, ¿no? Sin duda que lo es, pero aquí el punto está en que Eclesiastés retoma el desafío de Job y lo continúa. Se puede entonces decir que Kohelet extrae las consecuencias de la lucha de Job con Dios, disfrutar de la vida allí donde Dios lo permita, la perspectiva epicúrea, y para el resto, cuando no puedo disfrutar, según Dios me lo permita, para el resto, resignarse al aspecto incomprensible de las cosas. Ese es un poquito el esquema de lo que es otro paradigma, otro contexto, otro libro. Y tenemos 10 Eclesiastés. Y tenemos 10 minutitos para avanzar en lo que dice el texto como tal. Versículo 15 de nuevo, 7:15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece pese a su justicia, y hay malvado que pese a su maldad alarga los días. Voy a seguir con la traducción que les decía para que la escuchen. No seas justo con exceso y no hagas el sabio en demasía. ¿Por qué te habías de destruir? No seas malo con exceso y no seas loco. ¿Por qué te habías de morir si no es tu hora? Bueno te es conservar esto y no soltar aquello. Es el justo medio del que habla el título. Sí, el que teme a Dios se libra de estos dos peligros, de los dos extremos. No exageres siendo bueno, pero tampoco exageres siendo malo. Hay veces en que tienes que ser bueno, y el Eclesiastés abre la puerta para que se actúe de una manera determinada en otras circunstancias. Por eso Hansel le pone comillas a bendecidas y a bueno al principio de su texto. La sabiduría da al sabio más fuerza que la que tienen 10 magistrados en una ciudad. Es un reconocimiento muy importante sobre la causa, sobre la fuerza, sobre la capacidad que tiene la sabiduría para la vida humana. Porque, cierto, versículo 20, no hay en la tierra hombre justo que haga el bien y no peque. Aquí Eclesiastés es completamente ortodoxo. Recordemos el Salmo. No hay justo ni aun uno. Aquí es completamente ortodoxo. Asimismo, y estas recomendaciones son de verdad de primera línea, no prestes atención a toda palabra que se dice. No te enganches. No te enganches, se dice ahora. Un tercero está allí viendo que uno se está enganchando con otra persona y esa persona que está más fría en la cabeza que nosotros, no, espérate, no te enganches, ¿no? Como el futbolista que va a detener al otro antes de que el árbitro le saque la tarjeta. No, espérate, te van a expulsar. O sea, no te enganches, no caigas en el juego.
Eso dice el versículo 21. No prestes atención a toda palabra que se dice. Si prestas atención a todo lo que se dice, te va a ir también muy mal. Para no oír a tu servidor que te injuria. Y aquí se mete a una franja social importante. Si tú eres patrón, si tú eres dueño, si tú eres amo, si tú eres señor, y te estás prestando la atención a todo eso, te vas a enterar de cómo el servidor te injuria y habla mal de ti. Y el complemento, versículo 22. Porque tú bien sabes que no pocas veces también tú has injuriado a los otros. Has hablado mal de los demás. Hemos hablado mal de millones de personas en nuestra vida, ¿cierto? Bueno, no tanto. ¿Eh? Me fueron todos los ceros. Sí. Hemos hablado mal de mucha gente. No, la verdad. Pero millones no No, llegan. no es necesario. Yo no estaba diciendo lo contrario. Solo que A menos que no estamos haya una fortuna, entonces tal vez llegue a millones. Pero bueno, no, yo estoy hablando de la suma de toda la vida. Estos versículos 20 al 22 están desarrollando esa idea justamente del justo medio. Pero no es un justo medio, vamos a decir, convencional, ni resignado. No es resignado ese justo medio. Es un justo medio autocrítico. ¿Cuándo puedo practicar el justo medio y cuándo no? Suspendo mi justo medio un ratito, ¿verdad? Y entonces hago lo que pienso que debo hacer. Sí, claro. ¿Sí? Ya sé que el ejemplo que pusimos hoy, pues sí, hoy nos fuimos hasta la cocina, ¿no? Con eso de Trump. Pues el caso de Trump es verdaderamente mega, hiper, ¿no? Es un caso verdaderamente, es escandaloso, pero ya dejó de ser escándalo. O sea, en el momento en que una persona con esa historia propia de vida que tiene, ya fue presidente y va a repetir como presidente. Eso ya se normalizó. Sí, exacto. Así se usaba. Sí. No, es que es un hecho. Es que es un hecho. O sea, no hay vuelta de hoja. Privilegiada. Tú tienes Una otros información datos. privilegiada que no va a repetir. Tienes otros datos. No, eso ya es una realidad. No hay nada que hacer con eso. Es una realidad. Bueno, ¿suspendemos el justo medio o no lo suspendemos? Y el Eclesiastés dice sí. Sí, a veces sí. En el 23 pasa a otro plano de su reflexión y habla de sí mismo. Se autoanaliza y se autocritica el autor del Eclesiastés. Todo esto he querido examinarlo con sabiduría. Y aquí hay cercanía con lo que le pasó a Salomón. Una de las interpretaciones intermedias que hubo después de que se demostró que el autor no era Salomón, así tal cual, en un punto intermedio, digamos, fue cuando se dijo, sí, es que el Eclesiastés describe la experiencia de Salomón para alcanzar la sabiduría. Y lo dice atrás, yo fui rey en Jerusalén y todo, ¿no? Pero fui avanzando en mi reflexión de sabio, y entonces la sabiduría que le dio Dios cuando él la pidió, el Eclesiastés asume esa petición y dice, sí, como Salomón uno puede ir adquiriendo la sabiduría poco a poco. No es automática, no es inmediata, no es de golpe, ¿sí? Y eso viene aquí justamente. Todo esto he querido examinarlo con sabiduría. Y me dije, quiero ser sabio, quiero, pero estoy tan lejos, no alcanzo a hacerlo. Sí, versículo 24, la realidad está lejos y es profunda, me rebasa. Y hay que decirlo de una buena vez, siguiendo al Eclesiastés. La realidad evidentemente muchas veces nos rebasa por mucho. Por eso entonces está lo que estábamos diciendo, que la gente dice, la vida es así, y así tómala, no hay otra. Por algo pasan las cosas. ¿Qué es? ¿Quién sabe?
Sí, porque quien dice eso no se atreve a decir, a ver, muy bien, por algo, a ver, tú dime tu hipótesis de por qué pasa esto que me acaba de pasar, ¿para qué me pasa? Ujú. Ah, no, pues es que eso, pues tú y Dios, arréglate con él. Y es una respuesta sabia, Ya veremos con el tiempo que Dios dice. ya veremos con el tiempo. Sí, pero a mí no me pidas interpretarte eso, que yo no me meto en eso. Pero si se dice, por algo pasan las cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué en particular? No sé. Sí, la realidad está lejos y profunda, profunda. 24. ¿Quién la descubrirá? En el 25, aplicando, y en el 25 es muy importante ver que usa tres verbos hebreos, usa para decir cómo trabajó la sabiduría y la búsqueda de conocimiento. Conocer, apliqué mi inteligencia para conocer, explorar, investigar la sabiduría y razón de las cosas. Quise hacerlo. Por eso aquí les traje el libro nada más para que vieran el título, porque esto es lo que está pasándonos con el Eclesiastés. Vean cómo se llama este libro. Un golpe bíblico en la filosofía. Eso plantean los pensadores judíos contemporáneos. Esto lo escribió un judío francés que falleció hace poco, Henri Mechonic. Y él dice, entre cosas muy interesantes, este librito me lo regaló el hermano, el director de música de orquesta, Sergio Cárdenas, que vino con el grupo aquel, la orquesta. Me lo regaló hace algunos años. Y lo que este autor francés planteaba es que para que uno, como judío que era él, como creyente, él decía, nosotros tenemos que enseñarle a la gente, y voy a poner el verbo que usa, tenemos que aprender a envidar. Nosotros evangélicos, y lo voy a decir con todo el respeto que se nos merece, siempre que decimos así es porque nos ha dado un golpe. Con todo respeto. Con todo respeto, pero ahí va. Aguántese. Una de nuestras fallas evangélicas de manera general como cultura religiosa y como subculturas personales que tenemos, comunitarias, según la iglesia donde estemos, es que creemos que conocemos en profundidad la Escritura por el hecho de recordar 300, 400 textos bíblicos sueltos, unos conectados y otros completamente inconexos. Ese es un defecto evangélico que hemos arrastrado durante mucho tiempo. Lo que Mechonic dice acerca de enbiblar la vida es que podamos, y por eso es un golpe bíblico en la filosofía convencional, clásica, occidental y demás, tiene su método, su desarrollo, su historia y demás. Sí, dice, pero es que la Biblia le da un golpe a eso. El tema está sobre la mujer que aparece acá. ¿Qué hacemos con eso? Dice, y aquí el traductor, que también era judío, André Baruch, dice, y ajusta la traducción en el versículo 26. Vivir con mujer es más amargo que la muerte. No es que la mujer sea amarga, sino el vivir con la mujer. Eso es lo amargo. Es más amargo que la muerte. Es una visión completamente androcéntrica. Sí, pero hay que decirlo como es. Es androcéntrica, está centrada en el varón, en el hombre, es la visión masculina. En Proverbios, por cierto, tenemos la visión femenina. Y en Cantares también. Proverbios tiene amplias secciones escritas por mujeres, Proverbios. Y el Cantar de los Cantares fue completamente escrito por una mujer o por varias mujeres. Sí, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Proverbios está acá, Eclesiastés en medio y Cantares. Hay un sándwich ahí. Lo escrito por mujer acá y en medio lo que escribe este hombre. Sus pies son una trampa, su corazón una red, sus manos grilletes.
El que es bueno ante Dios escapará de ella, pero el pecador será su prisionero. Aquí hay una cosa que incluso aparece en el propio libro de Proverbios, con lenguaje femenino, donde la propia mujer, especialmente en el capítulo 5 de Proverbios, la propia mujer que escribe, o las mujeres que escriben, y esto hoy se plantearía desde el punto de vista de la supuesta solidaridad de género, que a veces hay, a veces no. Las propias mujeres critican a otras mujeres en Proverbios. Las mujeres, comillas, recatadas, las mujeres formales, las mujeres temerosas de Dios, las mujeres devotas, las mujeres consagradas a Dios que hablan en Proverbios, critican a las mujeres que no lo son. Es una autocrítica entre mujeres. Y las mujeres de Proverbios, también hay voces masculinas, pero las mujeres que hablan en Proverbios quieren educar a sus hijos varones para que no caigan en las redes de las otras mujeres perniciosas que están en la calle y que se ofrecen al que pasa, pobrecito, pobrecito, y que pueden caer y van a caer en sus redes. La perspectiva de género para releer Proverbios viene a cambiar nuestra visión del asunto. Aquí no se trata ni de justificar al autor de Eclesiastés por lo que dice. En la otra cita, cerca del final, parece que está hablando Diógenes, el cínico, porque dice, yo busco un hombre en la calle, pero es que hay muchos hombres. No, yo quiero encontrar hombres de verdad. Y es la misma cita de Diógenes la que está en el versículo ahí. La mismísima cita de Diógenes está ahí. ¿Qué versículo es? Rapidísimo, ya nos vamos. Pero es la cita de versículo 27, 28, sí, 28. Un hombre entre mil lo he encontrado. Eso es Diógenes. Ando buscando un hombre de verdad y andaba con la lamparita en el día. ¿Qué andas haciendo con tu lamparita? Obviamente no era eléctrica. ¿Pero qué andas haciendo? Ando buscando un hombre, pero todo está lleno de hombres. No, hombres de verdad. Y le suelta el golpe a la mujer en el siguiente verso. Pero una mujer entre todas no la he encontrado. ¿Es una persona misógina? Sí. ¿Por qué tiene misoginia? Porque no sabemos qué experiencias tuvo. Esa es otra historia. Hay personas que nos volvemos misóginos por las experiencias que hemos tenido en la vida. Podemos volvernos misóginos o andróginos también. Andróginos, no. En otra palabra, no es andrógino. Andrógino es el que mezcla las dos. No, hay una parecida. Ahorita me acuerdo, pero empieza con andro, sí. Ahorita me voy a acordar, pero también existe la otra palabra. Nos podemos volver misóginos o misóginas. ¿Hay mujeres misóginas? Por supuesto que las hay. La misoginia está por todas partes. Y está en la iglesia también. Pero no le echemos la culpa de algo como eso de Eclesiastés, ¿no? Él no tiene la culpa de nuestra misoginia, de nuestras filias o de nuestras fobias. No, el Eclesiastés no tiene la culpa de eso. El Eclesiastés está en una época determinada, piensa de una manera determinada, ha llegado hasta nosotros cómo es que piensa, y lo vemos y decimos, bueno, sí, eras misógino, sí, de acuerdo, y probablemente él no lo negaría. Si lo tuviéramos aquí presente delante y le dijéramos, ¿es un misógino? Digo, sí, pero tuve razones para hacerlo. Lo cual tampoco justifica que el texto esté como esté. Todavía, Dios mediante el próximo, todavía. Sí, claro, eso viene y abona y sigue sacando chispas y causando problemas, eso está claro, pero sí tenemos que poner en su lugar esa parte de que Eclesiastés todavía queda pendiente para poder dialogarla, para poder discutirla. No será una justificación. Ay, perdón por los señores, 1, 2, 3. No, usted no se preocupe. Y usted 5. ¿No será que es una justificación de los varones que no encuentran así como que la mujer idónea? Por eso lo decía, no sabemos qué experiencia tuvo. En ese aspecto particular. Es como el caso de Pablo. La tradición, una parte de la tradición dice que sí se casó y que era viudo y que ya no se quiso volver a casar, por ejemplo.
y que eso explicaría alguna de las cosas que dijo y demás, y los filtros de la época, y las maneras de pensar, la ideología. Hay muchos problemas de fondo. Lo que hoy quise resaltar con la comparación con Proverbios y con Cantares es que una autoría de género diferenciada, decir que Proverbios tiene una parte importante de autoría femenina, no todo, pero una parte importante, pero que Cantares es 100% femenina, esa perspectiva de autoría de género sí cambia la comprensión del texto. Sí la cambia. Y ahorita el tiempo se nos acabó, pero tenemos que explorar más eso, para ver de qué manera textos que visibilizan a las mujeres más en la Biblia, de alguna manera funcionan, de hecho funcionan como tales, para que nuestra lectura no sea tan sobrecargada para apoyar el patriarcado. O sea, no el 100% de la Biblia es patriarcal. Tendríamos que decir que sería un porcentaje alto, muy alto. Y entre los judíos, Sí, pero sí tenemos que reivindicar los pasajes donde eso cambia. Por ejemplo, sí, sin duda alguna. La que manda. Sí, pero formalmente, no, a eso me refiero, a la parte visible oficial, formal, ¿no? Sí, eso está clarísimo, pero eso sí tenemos que considerar y ver de qué manera puede y debe influir hoy en nuestra interpretación bíblica. Lo que dice es un equilibrio. El justo Pero medio. es complicado, y el Eclesiastés abre puertas para ver. Puede ser acá el equilibrado, tal vez en esto, ¿no? Depende, ¿no? Depende de las circunstancias. Muy bien, pues muchas gracias.